Bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmony. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta nueva serie que he titulado Números Simbólicos. Y en esta serie vamos a tratar todos aquellos números bíblicos y vamos a ver cuál es el significado que tienen o sus múltiples significados. Dado que si ustedes recuerdan, una de las reglas de Miller dice que a veces un símbolo puede tener muchos significados. Un ejemplo de esto podemos tomar en cuenta al número 7. Sabemos que en la Biblia el número 7 pues, puede representarnos el séptimo día, es decir, el sábado, pero también puede representarnos los 7 tiempos, por ejemplo, hablando de las 2520. Puede hablarnos también de algo que es perfecto, de la perfección, puesto que si ustedes miran la obra de la creación, Dios la termina en 7 días. No quiere decir que las cosas en los 6 días fuese imperfecto del todo, porque Dios veía las cosas y decía que eran buenas, y concluyó en el sexto día que todo era bueno en gran manera. Pero podemos decir que lo que le dio la perfección a toda la creación fue la creación del séptimo día. Entonces podemos ver que el número 7 nos representa varias cosas. Así también cada uno de los números que se encuentran en la Biblia tienen un significado o muchos significados, y eso es de lo que se va a tratar esta serie. Y vamos a comenzar con el número 46, que pienso que es un número no muy conocido por muchos, pero que realmente se encuentra en la Biblia y tiene unos significados bastante importantes, sobre todo en relación al pueblo de Dios. Y con esto les invito que antes de comenzar a estudiar, pues realicemos una oración para que el Espíritu de Dios nos dirija en este estudio. Padre Santo, gracias te damos en este día por las bendiciones que has derramado en nosotros. Pedimos antes de abrir tu palabra, tu dirección, que tú nos puedas guiar a toda verdad, para que no hagamos mal uso de tu palabra, que no permitas que nuestra mente se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que estudiemos correctamente tu palabra a través del método que tú has indicado que usemos, el método de Miller. Acompáñanos, Padre, durante este estudio y también a los que nos miran. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si nosotros pensamos en la historia milerita, vamos a ver que el mensaje del primer ángel comienza en 1798 y sabemos que este evento fue muy importante hablando proféticamente, puesto que este año fue la caída del quinto reino de Apocalipsis 17, es decir, el papado, y al mismo tiempo fue el ascenso del sexto reino, Estados Unidos. Así que este evento fue muy importante en esa cuestión. De igual forma, si habláramos de los 2520, veremos que también terminaron aquí, haciendo referencia obviamente al Israel del Norte, que comenzó esta profecía en el año 723 a.C. y culminó precisamente en este año. También sabemos que, como el mensaje del primer ángel inicia aquí, sabemos que el mensaje de los tres ángeles lo que hacen es iniciar una obra de reforma. Así que lo que Dios estaba iniciando en esta historia es comenzar a reformar al pueblo que había salido de la oscuridad de Babilonia espiritual. Y si nosotros indagamos en esta historia, vamos a encontrar que culminó en el año 1844, específicamente el 22 de octubre, y únicamente quedaron de esta prueba 50 personas. Pero si nosotros vemos esta línea, pues no parece haber nada inusual, parecen fechas comunes. Pero si nosotros hacemos una simple resta entre ambas fechas, vamos a ver que hay 46 años de diferencia. Aquí podemos encontrar el número 46 en la historia milerita, pero ¿qué simbolizó? ¿Qué simbolizó el hecho de que pasaron 46 años y Dios, al momento de llevar a cabo todo este proceso, salieron 50 personas en 1844? Bueno, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar en la historia de Moisés algo interesante. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 24, versos 15 al 17, dice lo siguiente: Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Noten que aquí Moisés estuvo en el monte 6 días. Pero dice aquí: y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube, y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel.
Entonces, haciendo un resumen rápido de estos versículos que acabamos de leer, Moisés sube al monte y está ahí por 6 días. Y a partir del séptimo día, Moisés es llamado. Ahora, si leemos el verso 18 de ese mismo capítulo, dice que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estos 40 días y 40 noches son contados a partir del séptimo día. Ahora, si nosotros hacemos un cálculo de los días en los cuales Moisés estuvo allá arriba en el monte, sabemos que él subió y estuvo allá 6 días. Pero a partir del séptimo día estuvo 40 días más. Por tanto, si hacemos la suma de ambos días, nos da un total de 46 días. ¿Y qué ocurrió al finalizar estos 46 días? Bueno, Éxodo capítulo 31, verso 18 nos dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Lo interesante de esto es ver que precisamente al finalizar los 46 días, Moisés recibe las tablas del testimonio, las tablas de piedra, que también son conocidas como los 10 mandamientos. En otras palabras, lo que Dios estaba aquí figurando o tipificando era el pacto. Entonces, el número 46 en esta historia nos está representando el pacto que Dios hace con su pueblo. Si analizáramos ahora los 10 mandamientos, esta cita la acabamos de leer hace un momento, pero la volveré a leer. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Sabemos que en las tablas de piedra había 10 mandamientos, pero ¿cómo estaban distribuidas en las tablas? Quizás alguno ha de decir, bueno, posiblemente había 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en la otra tabla. Pero vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía en Primeros Escritos, página 32. Dice, abriólas Jesús y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. Entonces, con esta cita nosotros podemos ver que no fueron distribuidas 5 y 5, sino había 4 mandamientos en una tabla y había otros 6 mandamientos en la segunda tabla. Ahora, si alguno de ustedes posiblemente no confía en el espíritu de profecía o quisieran ver una prueba en la Biblia, pues también la hay. En Mateo capítulo 22, versos 35 al 40 nos dice lo siguiente. Entonces uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Lo que Cristo estaba mostrando aquí era que el primer mandamiento contiene todo lo relacionado a Dios. El no tomar su nombre en vano, o el guardar el sábado, el no hacernos imágenes ni semejanzas. Los primeros 4 mandamientos solamente tratan de nuestra relación con Dios. Pero los otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación hacia el prójimo. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es semejante, amar a nuestro prójimo. Porque a partir del 5.º mandamiento ya podemos ver que ese es nuestro deber hacia nuestro prójimo. En el caso de nuestros padres, pues honrarlos, no mentir a nuestros prójimos, a matar, adulterar, etc. Y con este verso también podemos observar esa distribución, 4 mandamientos en uno y 6 mandamientos en otro. En conclusión, podemos ver que Dios también en las tablas está tipificando o está mostrándonos este número, el número 46, que representa, dijimos, un pacto. Pero también vamos a ver que este número 46 tiene otro significado.
Noten, Juan capítulo 2 versos 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Estos dos versículos, realmente podemos ver que Cristo trata su cuerpo como un templo, y aquí los judíos dicen que un templo es edificado en 46 años. Obviamente no todos los templos duran esa cantidad, ¿cierto? Pero aquí bíblicamente nos está ilustrando que el número 46 está relacionado a un templo. Por tanto, podemos asumir que el número 46 nos está representando un pacto, pero también nos está representando la edificación de un templo, de una iglesia. Y hablando precisamente acerca del templo, las escrituras nos dicen en Primera de Corintios capítulo 6 verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Será posible que también nuestro cuerpo haya sido formado con este número, el número 46? Si un templo literal es edificado en 46 años, eso quiere decir que si nuestros cuerpos también son templos, quizás tuvieron que haber sido edificados mediante este número. Vamos a ver el siguiente comentario. Aquí les puse la página de donde lo extraje. Y dice lo siguiente: los cromosomas son partículas con forma de bastón que se encuentran en cada célula del cuerpo. Hay 23 pares de cromosomas, un total de 46 en cada célula, hermanos. Hay un total de 46 en cada célula. Casi todas las células de su cuerpo tienen 46 cromosomas, noten. Hay 2 tipos de células que son diferentes. Estas son los óvulos de la mujer y los espermatozoides del hombre. Cada una de ellas tiene solamente 23 cromosomas. Cuando una mujer queda embarazada, su óvulo se une al espermatozoide del padre para formar una nueva célula. Esta primera célula crecerá y se dividirá hasta formar un bebé. Esta primera célula contiene, noten, 46 cromosomas. 23 provienen de la madre y 23 que provienen del padre. Con esto, hermanos, podemos confirmar que también nuestro cuerpo es un templo, porque a partir del número 46 es formada la célula, y así pues se va reproduciendo hasta que va formando nuestro cuerpo. De esta manera nosotros podemos confirmar una vez más que el número 46 está representando la edificación de un templo, tanto literal como espiritual. Y además, también está mostrándonos que nuestro cuerpo es edificado de la misma manera. Ahora bien, cuando nosotros iniciamos esta presentación, mostramos que en la historia milerita, Dios en 46 años había formado a la iglesia, porque en 1798 comienza el mensaje del primer ángel y comienza a ser predicado. El incremento del conocimiento se empieza a dar y muchos están corriendo de aquí para allá buscando palabra de Jehová. Y conforme van pasando los años y Dios está ejecutando ese proceso de purificación en su pueblo, al final de la historia únicamente 50 personas lograron pasar la prueba de 3 pasos. En 1844 fue la finalización de este proceso, un proceso que duró precisamente 46 años. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que con esas 50 personas, Dios hizo un pacto, las volvió su pueblo, su nuevo pueblo. Y también podemos ver que con esas 50 personas, Dios edificó una iglesia, comenzó una iglesia a partir de ahí. Y bueno, hermanos, que este tema haya sido de gran bendición para ustedes y que puedan utilizar o ver este número con mucha importancia, dado que tiene relevancia profética. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.